La manteca para madera, una receta obligatoria si quieren curar sus utensilios de madera o simplemente si quieren crearlos. Hola, me llamo Charlie y te voy a enseñar hoy día la receta de la manteca para madera. No solamente te voy a enseñar la receta de la manteca para madera, sino te voy a dar las claves para que tú puedas experimentar tus propias recetas y tus propios gustos. Luego veremos cómo curar los viejos utensilios de madera y terminaremos para ver cómo se hace la aplicación. Así que vamos. Para nuestra receta nada más fácil, vamos a utilizar simplemente cera de abeja y grasa. Acá por ejemplo tenemos aceite de coco. Pueden utilizar cualquier grasa que sea a su alcance. Bueno, sí evitaremos las grasas animal que van a tener tendencia a enranciarse y no es muy higiénico. Así que cualquier aceite mineral que sea de uso alimenticio, porque esa es la particularidad de nuestra manteca para madera, es utilizar un producto de acabado de uso alimenticio. O también puede utilizar cualquier aceite vegetal y puede ser por ejemplo el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno, pero también tiene tendencia a enranciar un poquito más rápido. El aceite de coco es excelente, o si no pueden utilizar aceite mineral. Incluso podría utilizar el aceite de linaza. Para nuestra mezcla, las proporciones van a ser lo siguiente: una parte de cera de abeja por 3 partes de aceite o 4 partes de aceite. Incluso algunos meten una parte de cera por 2 partes de aceite. Bueno, ¿qué les puedo decir la diferencia? Mientras más grasoso será su producto, más fácil va a penetrar. Pero entonces también más fácil se va a salir porque habrá menos cera. Es recomendable meter más aceite para las maderas que son más duras como la teca y que son difíciles de penetrar. Cuando la madera es un poco más blanda, podemos meter un poco más de cera. Primero voy a machacar toda esta cera en trozos pequeños, o también lo puedes comprar tú directamente en internet en pequeñas pastillas. Mucho más fácil de medir. Así más simple, con vasos ya tenemos la medición: una parte de cera por 2 a 4 vasos de grasa. Les recuerdo, a mayor número de grasa, más fácil la penetración; a menos número de vasos de grasa, más aguante va a tener, pero más difícil de hacer penetrar. Vamos a calentar todo eso a baño María para poder hacer la mezcla. Separamos nuestra cera y nuestra grasa en 2 bocales diferentes y vamos a meter en una ollita con un poco de agua al fondo para hacer fundir a baño María. No vamos a cocinar mucho, solamente que se funde, y el aceite solamente es para que sea caliente y que se pueda mezclar mucho mejor con la cera. Vamos a dejar calentar a baño María. Muy bien, nuestra cera ya está líquida y el aceite de coco también. Vamos a mezclar los dos. Ven que estamos en un baño María a fuego muy lento. No está hirviendo casi. Apenas algunas burbujas. Y vamos a dejarlo un poquito más todavía en el fuego. No mucho, algunos minutos, removiendo para estar seguro que todo se incorpore bien. Luego vamos a ver un pote final. El potecito final lo podemos meter un poco encima para que va calentando y evitemos que se quiebre cuando vertimos el aceite muy caliente en un pote frío. El vidrio es muy sensible al choque térmico. De acuerdo, pasemos la mezcla final en nuestro pote. Calculado justito. Y así vamos a dejar enfriar para que se endurezca de nuevo. Nuestra manteca ya se solidificó. Listo para utilizar. Acá, como pueden ver, tengo unos utensilios bastante maltratados. Vamos a recuperarlos con esa manteca y ver cómo se cura.
acá un antiguo vaso que había tallado y se ve que está bastante afectado también. Para curar nuestros utensilios viejos, primero vamos a darle una lijada, como acá está bastante dañada, una lija de grano 80, muy grueso, está bien para hacerle una primera pasada. Una vez que hemos recuperado, pasaremos a lija 120 y 240 para darle algo más fino. Si el utensilio no está muy dañado, podemos pasar directamente a la lija 120 o 240. Luego vamos a necesitar sal y limón. La sal es un antibacteriano natural y el limón con su acidez nos va a ayudar a sacar la grasa que puede estar todavía en la madera. Listo, cortamos nuestro limón en dos y vamos a frotar con la sal. Esa tabla todavía tiene marca aún con el lijado, pero realmente es una madera muy dura y los cortes son profundos porque esa tabla tiene realmente años y años. Es una madera de gran calidad y lijando a mano no es nada fácil. Vamos presionando el limón a medida que pasamos con la sal. Una vez terminado esa etapa, vamos a enjuagarlo de preferencia con agua caliente, si no hay con agua fría, y lo dejaremos secar bien para que la madera esté libre de agua y que pueda penetrar bien la grasa. Una vez bien seco, vamos a poder aplicar nuestra manteca. Algo simple, bueno, tiene que ser bien seco, ¿eh? Si por ejemplo el clima es húmedo o que está apurado, pueden hacer como yo, lo dejan en el horno un tiempito, pero el horno a temperatura realmente súper baja y con la puerta entreabierta para que pueda solamente secar, no, si no la madera se va a torcer. Un ratito nomás para que seque. Y luego vamos a pasar nuestra manteca sobre la madera, así, con la mano. Realmente es un producto muy fino, se siente. Pasamos generosamente para que la madera vaya absorbiendo y lo vamos a dejar absorber por una buena media hora, una media horita, y luego sacaremos el excedente. Un pequeño bonus también, vamos a probar, vamos a utilizar ese acabado con una pequeña escultura que hemos hecho en un tutorial anterior para ver qué tal la hace ese tipo de acabado para esculturas y artesanía. Muy bien, dejamos así media hora que se impregne muy bien la madera y verán que es un producto que va a proteger bastante de la humedad, porque es muy difícil de sacarse de la mano con jabón. Bueno, hay que hacerlo con agua caliente para que pueda salir mejor. Ahora que absorbió, vamos a proceder a retirar el excedente con algún trapo viejo o una toalla, acá una vieja toalla. Si tienen piezas con rincones así, donde es difícil sacar la grasa, o como esta escultura, vamos a utilizar un cepillo. Este es un cepillo para zapato que utilizo para aceite de linaza o otros acabados así. Listo. Miren un poco esta superficie,
súper suave, y este vaso ya como está curado, listo, y ahora resistente también al agua. El agua ya resbala encima. Bueno, acá acabamos el tutorial. Espero que este contenido te ha sido de gran ayuda. Si es el caso, no olvides suscríbete al canal, y si ya estás suscrito, suscribe a alguien más. Comparte el video, deja un comentario, un buen like, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.